Qué difícil que resulta andar por la vida sin que la vanidad domine todos nuestros actos. Dice un axioma bíblico, sabiamente, ¿no? Todo es vanidad. Y vaya si lo es. Vaya si lo es. Actuar en el sentido histriónico del término es vanidad, pero diferencia al actor propiamente dicho el hecho de que actúa a conciencia y tomando el personaje de un libreto escrito. Es decir, él en su vida privada, es quien es. Tampoco está liberado de la vanidad, porque fuera del escenario, fuera del set cinematográfico o televisivo, es la figura que actúa normalmente haciendo otros roles por los cuales el público lo identifica, pero también tiene su vanidad, su orgullo, su soberbia en algunos casos. Pero fíjense ustedes que es la persona más inimputable. ¿Por qué? Porque tiene el sentido de la actuación, de dejar de ser sí mismo, de ponerse en pose, de impostar la voz, de hacer un gesto, un mohín, como su forma de vida, como una herramienta de vivir. Entonces se le perdona al artista que a veces sus revoluciones impulsivas internas lo empujen a ser vanidoso. Suele pasarlo mucho más cuando el actor no trabaja tanto. Es decir, cuando no se pone en acción, no interpreta roles. Pero si el actor estuviese permanentemente interpretando roles, pues al volver a ser sí mismo, no hay ninguna duda que estaría más apaciguado. Yo conocí muchos actores en mi vida, actores de raza estamos hablando, de ese gran maestro de quien yo aprendí muchísimo durante casi 1 año y medio de verlo diariamente, de lunes a viernes, que se llamó Narciso Ibáñez Menta. Todo el año 70 en Canal 9, haciendo el robot, el monstruo no ha muerto, haciendo Drácula. Y todo el año 71 interpretando obras clásicas de la literatura como El abuelo de Benito Pérez Galdós, El gorro de cascabeles de Pirandello, Los muertos de Florencio Sánchez, etc. O sea que yo lo disfruté mucho al maestro, y junto al maestro había actores a quien yo veía diariamente, primerísimas figuras como Silvia Legrand, Goldi, como le llama Mirte, como le llama José Martínez Suárez, su hermano, Josecito.
Oscar Ferriño, Emilio Dizzi, Alberto Argibay, Sipelinkowski, Luisina Brando, Marta González, Carlos Muñoz. Esto fue Marta González, Luisina, vinieron Graciela Pal, hija de Pablo Palitos, con Carlos Muñoz para hacer Drácula. De pronto trabajaban actores de los viejos teleteatros para la hora del té, como Jorge Larrea, como Lucio Deval. Una gente realmente maravillosa, que tenía una dulzura en su manera del trato cotidiano, que contradecía mucho esa imagen de hombres malos a veces que hacían en estos grandes unitarios, que no eran a veces eran cosas continuadas, pero ¿cómo olvidarse del maestro Narciso Arismendi? ¿Cómo olvidarse de él? Mario Giusti trabajaba en El monstruo no ha muerto. Y debutó también, incidentalmente, en El monstruo no ha muerto, Alicia Bruzo, que antes de llamarse Bruzo, con doble Z, se llamaba Brutzen. Y bueno, hay toda una historia en torno a eso que no la voy a contar porque voy a tener que hablar mal de otra actriz y no lo quiero hacer. Pero que ya no se acuerda nadie. Entonces uno se ha dado con este tipo de gente en un maravilloso Canal 9 de aquellos tiempos, del año 1970 y 1971, en donde uno entraba al pasillo, no al pasillo, en los pasillos que eran muy, muy pequeños, de pronto uno tenía que ponerse así para no chocarse con el que venía. Y uno se encontraba con Julia Sandoval, con Tito Luciardo, a quien alguna vez le dije de mi admiración por Carlos Gardel, siendo yo un chico de 18 años, y siempre me decía, ¿qué haces, pibe? Venía a grandes valores del tango, que comenzaba en aquellos tiempos y lo animaba Juan Carlos Torri. Y bueno, alguien a quien veíamos todos los días, porque cuando terminábamos el ensayo nosotros, terminábamos sus almuerzos, almorzando con las estrellas, era Mirta Legrand. Recuerdo, pero como algo estupendo, luego de la emisión del primer capítulo de Otra vez Drácula, escrito por Horacio S. Mediale, y ahí donde protagonizaba Carlos Muñoz, Marta González, Luisina Brando, Graciela Pal, que salíamos del ensayo con el maestro, yo lo acompañaba siempre, me le pegaba al maestro, y venía los pasillos de Canal 9 parecían los pasillos, las salas de ensayo de Canal 9, que eran dos, estaban en un subsuelo por el cual había que descender por unas escaleras no muy anchas, muy parecidas a las de los túneles de los estadios de fútbol. Y entonces íbamos charlando con el maestro, no recuerdo. Bueno, que un chico como yo, que aparte le tenía temor al maestro, porque había que cuidarse de decirle algo que lo hiciera reaccionar mal. Y venía bajando Mirta Legrand. Acababa de terminar su almuerzo del día y venía a felicitarlo al maestro Narciso por el capítulo que se había emitido la noche anterior. Y eso no me lo puedo olvidar, porque gentilmente me saludó a mí también.
Años después, esto fue en el 1970. Años después, en el 82 o 83 quizá, yo tuve una charla de casi una hora y pico, telefónica con Mirta Legrand. Era una convocatoria, bueno, que estaba haciendo yo, que no pude lograr traerla, pero charlamos mucho porque, bueno, tenemos una suerte de parentesco con los Garabaño, que ellos son Garabano, con N, se comieron la G en el registro civil de Villa Cañas, pero todos venimos de la misma zona. Yo no nací ahí, pero mi papá, mis tíos, mi abuelo nació en Colón, provincia de Buenos Aires, en el límite con Santa Fe, y luego había Garabaño en Colón, en Villa Cañas, en Arribeños, en Teodelina, en Arenales, en Ascensión. Y bueno, esta gente, estos garabanos que son parientes de los Martínez Suárez, justamente son de la misma familia. Solo que en el registro civil se comieron la letra G, los que están del lado del parentesco con Mirta. Pero la humildad y la gentileza de esta señora con la que vino a saludar al maestro, me quedó sellado, me quedó grabado. Y uno, recuerdo, por ejemplo, que lo han citado para roles más pequeños, porque los traía como figuras invitadas. A Mario Zapag, que hizo de policía, lo trajo a Jorge de la Riestra, que le dijo, acá está el libreto. Quiero libreto, yo necesito libreto. Decime cómo es. Hablaba así, Jorge de la Riestra era un duro. También lo trajo a hacer de policía también a Beto Gianola, que pocos recuerdan a Beto Gianola, que es un entrañable actor de los comienzos de la televisión de Pancho Guerrero allá en Distrito Norte, y un hombre del Canal 7, del primer Canal 9, y un hombre de siempre que después fue, digamos, llevado a la comicidad, como lo fue también llevado Javier Portales, que era un actor en principio dramático, en estas mismas novelas de policiales de Jorge Falcón, y con el tiempo se convirtió en un actor cómico, quedó sellado para siempre, gran autor dramático, La sartén por el mango, Javier Portales. Y Beto Gianola, fíjense ustedes, estamos hablando de actores autores, que tuvieron su resonancia como autores. La noche de la basura, Beto Gianola, se dio durante muchísimo tiempo. Esta obra no se llegó a filmar, pero la de Javier Portales, luego de darse en el teatro, se llegó a hacer una película con ella, La sartén por el mango. El protagonista es Claudio García Satur. Sería muy lindo poder volver a verla, porque es una obra pero muy original, como La noche de la basura. Estamos hablando de figuras muy queribles, muy entrañables, que se acercaban. Algunos venían a saludarlo, al maestro Narciso, porque al mismo tiempo se hacían ver y todos tenían la esperanza de que les encontrara algún papel dentro de estos grandes espectaculares de altísimo costo de producción que hacía Narciso Ibáñez Menta con Alejandro Romay. Luego en el 71, bueno, se hizo, recuerdo, cuando se hizo El abuelo, se hizo con dos chicas jóvenes
que en ese momento estaban teniendo mucho éxito, que eran María de los Ángeles Medrano y Mariquita Valenzuela, que hacían las dos nietas del abuelito. Y me acuerdo particularmente de Los Muertos de Florencio Sánchez, en donde estuvo esa actriz estupenda, que a uno lo conmovía verla ensayar, que se llamó Milagros de la Vega. Vaya nombre, Milagros de la Vega. Y trabajaba Osvaldo Brandi y muchos otros actores. Había una escena muy espectacular en ese momento en que el personaje de Lisandro venía y los encontraba borrachos a todos en una mesa. Lisandro ya había perdido a su mujer. Luisina Brando estaba Luisina Brando, y le levanta la cabeza así a Osvaldo Brandi. Tenía mucho miedo él, y le pasa la cuchilla acá y le corta el cuello. Ahora, ¿por qué tenía miedo Brandi? Porque en realidad el cuello era un látex con líquido rojo dentro, pero tampoco de no mucho espesor el látex. Y la cuchilla estaba tremendamente afilada de manera de cortar rápido. Tenía que pasarlo así, muy sutilmente. Pero ¿y qué pasaba? Brandi tenía miedo que se le fuera la cuchilla y lo cortara de verdad. Y yo estaba ahí, me acuerdo que Brandi dice, pero yo tengo miedo que esto termine en una desgracia y tengo que hacerlo yo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo me viene a tocar esto? Bueno. No, el maestro decía, quédate tranquilo, que yo lo sé hacer bien, yo lo sé hacer bien. No te voy a tocar. Bueno, vino este personaje que venía borracho, encima tenía que hacerlo borracho, porque lo corta a Brandi, se le chorrea la sangre así, y cae, y los mira a los otros, levanta a otro, que no me acuerdo que lo hacía, que en la previa decía, no se te vaya a ocurrir también ponerme a mí, maestro, no se le vaya a ocurrir. No sé, no me acuerdo. Eran varios. Y dice el personaje de Lisandro, los mira y dice, ¿para qué los voy a matar si ya están muertos? Claro, porque la hipótesis de Florencio Sánchez era que hombre perdido en el vicio de la bebida, del alcoholismo, era un hombre muerto. Esa era la hipótesis y el mensaje de la obra. O sea, estaban todos borrachos, ¿para qué los voy a matar si ya están muertos? Y él estaba muerto, porque él sabía, porque él andaba en la calle, era un vagabundo, y había perdido a la familia. Volví a la casa y seguramente a la persona a quien le cortó el cuello, yo no me acuerdo, era el actual esposo o amante de su mujer. La historia de Florencio Sánchez, el gran dramaturgo rioplatense, el creador de Canillita y de Mi hijo el doctor y de Barranca Abajo. Qué obras de la dramaturgia argentina. Se le perdona al actor esa vanidad y molesta y fastidia cuando el hombre común, que no se da cuenta que actúa, ya se pone en el espejo y empieza a hacer facha, poses, se pone la ropa. Está actuando. ¿A dónde va a salir? Al teatro de la vida, al tablado de la vida, al tablado de todos los días, que es un tablado. Las mujeres se bañan, se lavan la cabeza, se encreman, se perfuman, se visten.
¿A dónde van? ¿A una pasarela? No. Van a trabajar, van a pasear, van al tablado de la vida y actúan y alzan la ceja y empiezan a hacer mohines y empiezan a hacer enfatizaciones para hacerse ver con otro que está por allá cuando quiere llamarle la atención a alguien, una mujer, un hombre, cualquiera. O sea, en el fondo son todos actores. Los hombres son todos actores. Lo que pasa es que no se dan cuenta. Y aquellas personas que, digamos, han tenido este sentido más bien capturado, más consciente y más fuerte, son los que se han dedicado a trabajar como actores y a hacer de eso un oficio, una profesión o un hobby. Pero actúan. En cambio los demás actúan en la vida cotidiana, que es bastante fastidioso. Ver que se pongan en pose, ver que adopten posturas. Vanidad de vanidad.